Hoy 14 de marzo te compartiré amante de la presencia de Dios. La intimidad con Dios no es cuestión de teoría teológica, no la lees en un libro, sino que es una realidad que tenemos que experimentarla. Dile a Dios, quiero ser amante de tu presencia. Segundo libro de Samuel 6, 1 al 13. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Baalá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agio iba delante del arca, mientras que David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son del arpa, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios con todo. La ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevársela a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a su familia en todo. Y le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y a toda su familia. David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas había avanzado 6 pasos y los que llevaban el arca, cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. El arca de Dios era el lugar donde él habitaba. En el Antiguo Testamento no era como ahora, que podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en cualquier lugar donde busquemos. Jesús permitió con su sacrificio el acceso a la presencia de Dios cuando el velo del templo se rasgó en 2 y en sus últimas palabras dijo: les conviene que yo me vaya, porque dejaré a alguien que estará con ustedes todo el tiempo. El arca estaba en casa de Obed-edom, porque el rey David la dejó allí, luego que el Señor castigó a Usa con su muerte. Es difícil entender la razón del enojo de Dios, pero la lección es que no debemos hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Ellos violaron un principio divino y llevaron el arca sobre un carro cuando el mandato era que solamente podían llevarla los escogidos del pueblo. Obed-edom recibió la presencia de Dios en su casa y con ella también recibió la bendición de Dios. Cuando te vuelves un amante de su presencia, no solo atraes la gloria de Dios a tu vida, sino que con ella viene la bendición de Dios sobre ti,
sobre toda tu casa. Primer libro de Samuel 7, 1 y 2. Los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Antes de llegar a la casa de Obed-Edom, el arca estuvo durante 20 años en casa de Abinadab, porque los filisteos, siendo enemigos, la dejaron allí, pues les perjudicaba tenerla. Es necesario notar la gran diferencia entre estos hombres. Obed-Edom capturó y valoró la presencia de Dios en solo 3 meses, mientras que Abinadab no fue capaz de obtener bendición de la presencia de Dios, teniéndola durante 20 años. Abinadab significa mi padre es noble y generoso, padre de una promesa, alguien dispuesto o voluntario. Pero para este hombre no bastaba con tener las promesas. Dios honrará su palabra, pero no debes de buscarlo con lamentos y reclamos, como sucedió en la casa de Abinadab durante 20 años. En la presencia de Dios no hay tristeza, sino plenitud de gozo. El nombre de Usa significa esfuerzo propio y nos enseña que con nuestras fuerzas, tratando de arrebatar un lugar que no es nuestro, no es como obtendremos bendición. Obed-Edom significa aquel que está sirviendo. Es decir, que la actitud correcta para atraer la presencia de Dios es nuestra vida en servicio a Dios. Hay personas que son como Abinadab, llevan 20 años o más de cristianos, pero aún no le conocen. No han logrado cautivar su corazón ni se han vuelto amantes de su presencia, sino que solo hacen las cosas porque otros las hacen, pero no porque están enamorados de Dios. La actitud de Abinadab no le agradó a Dios, porque andaba lamentándose, adoraba a otros dioses y solo cuando las cosas iban mal se acercaba al Dios verdadero pidiéndole misericordia. Cuando un niño pequeño se lastima, busca a su madre para que lo consuele y lo que ella le dice es: hijo, tranquilízate, deja de llorar, dime qué te sucedió. Así pasa también con nosotros cuando nos acercamos a Dios con tristeza y desprecio, pero Él nos dice: cuéntame, ¿qué es lo que te sucedió? ¿Cómo te sientes? Aquí está mi hombro para que te recuestes. Muchas veces nos sucede lo mismo. Cometemos errores y nos acercamos al Señor para que Él nos haga el milagro de salvarnos, pero lo hacemos con lamentos y tristeza, justo de la forma que a Él le desagrada. Lo que mueve el corazón de Dios nunca es la queja ni la autocompasión, sino la oración y que lo busques con todo tu corazón. Jeremías 29, 12 y 13. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Obed-Edom actuó diferente a Abinadab, pues nunca se lamentó. Por el contrario, acomodó el arca, llamó a su familia y les compartió la gran bendición que representaba gozar de la presencia de Dios. Nunca preguntó qué obtendría a cambio, si le pagarían por resguardar el tesoro más valioso del mundo. Nuestra intención al acercarnos
a Dios debe ser buscarle y encontrarle. Pasar tiempo con Él, no esperar algo a cambio, aunque la sanidad, la prosperidad y la alegría lleguen por añadidura. Busca a Dios, recíbelo, dale su lugar en tu vida, sírvelo y recibirás bendición. Tu victoria se centra en que tú lo busques con todo tu corazón. Cuando anhelas la presencia de Dios, Él será el centro de tu alegría. Si la bendición tarda, es porque hay algo en nuestro corazón que no está bien respecto a su presencia. Él no quiere que te acerques solamente cuando le necesitas, sino que desea que lo busques siempre por el anhelo de encontrarlo y tenerlo junto a ti. Una esposa se sentiría utilizada si su esposo solo la buscara cuando tiene hambre. Por el contrario, le servirá amada si su esposo, se sentirá amada si su esposo constantemente la llama, le dice que la ama y se interesa por ella. No te acerques a Dios solo por la bendición, sino porque lo amas. Para saber cuánto le anhelas, revisa la cantidad de tiempo que le dedicas o que hablas con Él, y no solo para recordarle tus necesidades. Obed-Edom buscaba estar cerca de Dios en todo momento. Sirvió en la alabanza para estar cerca del arca de la presencia de Dios. Primer libro de Crónicas 15:21. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Cuando alguien ama a Dios, nunca será demasiado, siempre necesitará más. Obed-Edom dijo, aunque sea de portero, con tal de estar cerca del arca. Primer libro de Crónicas 16:37 al 39. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obed-Edom y sus 68 hermanos, con Obed-Edom, hijo de Jedetún y Josa, 39, al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes. Los encargó del santuario del Señor, que está en la cumbre de Gabaón. El servicio de Obed-Edom hizo que inspirara a sus 68 hermanos para que cuando veas y los demás se den cuenta de que eres amante de la presencia, ese amor tuyo contagia al resto de tu familia. Pronto estarás sirviéndole contigo. Tu familia se te unirá y comenzará a servir cuando tú impregnes esa presencia en ellos. Cuando eres amante de la presencia de Dios, Él bendice a tus generaciones. Primer libro de Crónicas 26:4 al 8. Los hijos de Obed-Edom fueron Semaías, el primero Josabad, el segundo Joá, el tercero Sacar, el cuarto Natanael, el quinto Amiel, el sexto Isacar, el séptimo y el octavo Peultai. Dios bendijo a Obed-Edom con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-Edom, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni,
Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos Eliú y Samaquías. Todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obed-edom fueron 62. Quien ama la presencia de Dios bendice con sus hijos. Los hijos son una bendición y una recompensa para aquellos que les sirven. Primer libro de Crónicas 26:15. Obed-edom le correspondió la puerta del sur y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. Siempre prosperó y no solo él, sino que sus hijos hallaron la prosperidad porque también buscaron estar cerca del arca. Estos 366 días del año, sé amante de su presencia y permite que esa presencia te bendiga a ti, a tus generaciones y a las generaciones de tus generaciones. Bendiciones.